Muy buenas tardes, seguimos con el segundo coloquio sobre pueblos indígenas, autodeterminación y justicia. Tengo el gusto de presentar la siguiente conferencia magistral que será impartida por el antropólogo Abel Barrera Hernández, con el tema La lucha de los pueblos indígenas por la seguridad y justicia, una experiencia desde la montaña de Guerrero, para lo cual cedo el uso de la voz a la licenciada Rosalena Monserrat Razo, quien será la moderadora en este panel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta conferencia magistral en el marco del segundo día de trabajos en este coloquio sobre pueblos indígenas, autodeterminación y justicia. Sin duda, el espacio abierto por los magistrados y las magistradas y el magistrado de esta sala regional ha sido la ocasión de muy interesantes intervenciones enriquecidas siempre por los invitados a este evento. Ahora toca el turno de escuchar al antropólogo Abel Barrera Hernández, que nos hablará del tema sobre la lucha de los pueblos indígenas por la seguridad y la justicia. Esto desde su experiencia en la montaña de Guerrero. Me permitiré leer una breve reseña sobre el trabajo de nuestro ponente. El antropólogo Abel Barrera Hernández es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyán, en México. Pues no podría estar menos que honrada de compartir esta mesa con usted y sin más preámbulo le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Con el permiso de las autoridades de los pueblos originarios, con los sabios y sabias que se encuentran en esta sala, quiero primero también agradecer al maestro Juan Carlos Silva Adaya, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca, y igualmente pues a esta sala por tener esta apertura, y sobre todo decir que es grato que instituciones como el Tribunal Electoral de la Federación tenga esta visión de poder hacer realidad este pluralismo jurídico, y ante todo de que sean las voces de los pueblos, las voces sobre todo del México profundo, quienes empiecen a nutrir de contenido toda esta necesidad del discurso jurídico, político que hace falta en nuestro país. Por eso agradezco esta invitación y ante todo felicitar a este tribunal que tenga esta apertura para poder escuchar estas voces que muchas veces son silenciadas. Quiero presentar una experiencia que tenemos. Yo pertenezco a un centro de derechos humanos de la montaña, allá en el estado de Guerrero. Trabajamos con pueblos originarios como los Tunzavi, los Mepá y los Nahuas. Allá hay 4 pueblos, también los Ñomdá, que están en la Costa Chica. En esta región, pues es un lugar, ustedes saben, Guerrero, muy convulsionado, y bueno, ahí hay pueblos originarios que están haciendo historia y que están haciendo sobre todo innovaciones en luchas importantes que tienen que ver con el acceso a la justicia. Quiero primero reiterar que los pueblos originarios de México siempre han estado a la vanguardia de las luchas. En varias etapas de nuestra historia han sido los principales actores del cambio contra un Estado racista y monoétnico. En momentos de crisis, siempre los pueblos están en las principales trincheras para enfrentar las embestidas del gobierno. Los pueblos no se arredran, resisten, se organizan y avanzan a contracorriente. En esta grave situación de violencia e inseguridad que vivimos en nuestro país, los pueblos indígenas han hecho frente a las fuerzas del Estado que lamentablemente se han coludido con el crimen organizado. Los pueblos no se han replegado ni se han mantenido al margen. Desde sus propios espacios y territorios enfrentan estos grandes desafíos. Están en el corazón de las luchas. Ante la crisis de seguridad y el colapsamiento del sistema de justicia estatal en Guerrero, ha emergido un movimiento muy importante conocido popularmente como policía comunitaria. La lucha de los pueblos está
a la vanguardia a pesar de las políticas excluyentes y de las normas discriminatorias. Han peleado palmo a palmo en los tribunales, en la Suprema Corte de Justicia, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, han estado en los espacios públicos donde su voz ha logrado estremecer a esta institucionalidad que no los reconoce por la vía de los hechos. Los pueblos han empujado cambios constitucionales y también han irrumpido en la escena nacional con movimientos inéditos como esta experiencia que quiero explicar sobre la lucha de estos pueblos originarios de cómo garantizar un acceso efectivo a la justicia. Como ya decían en la mesa anterior, esta es una lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Es una lucha por hacer efectivo el pluralismo jurídico y por lo tanto es una lucha de un México que queremos donde los pueblos indígenas también estén en primera fila y en primer lugar como en esta sala. Bueno, quiero dar inicio a esta exposición. Regularmente no me gusta estar sentado. Esta experiencia de la policía comunitaria, que es una experiencia que se está expandiendo en varias regiones indígenas, surge en el estado de Guerrero. Este estado de Guerrero tiene 7 regiones: la zona norte, la Tierra Caliente, la Costa Grande, la zona centro, la Costa Chica y la montaña de Guerrero. Curiosamente, en la montaña de Guerrero, que es la región más olvidada y que aquí está dibujada en sus municipios, es donde ha surgido la experiencia de la policía comunitaria. Aquí es donde se ubican los pueblos originarios. Están los 4 pueblos, los Mepá, los Tunzabi, los Ñomdá y los Nahuas. En estos municipios, en esta parte oriental del estado colindando con Oaxaca, es donde hace años se dieron varios conflictos. Se dio una crisis de seguridad alentada por la corrupción de las policías ministeriales y agentes del Ministerio Público. También se empezó a dar el control territorial por parte de la delincuencia común. Y como muchos hemos experimentado, las instituciones de procuración de justicia están alejadas de las comunidades indígenas. No solo alejadas, sino también excluyen a las comunidades, sobre todo cuando los ministerios públicos no respetan la manera en cómo se expresan los pueblos indígenas. Y en este sentido también vemos cómo hay la extorsión. La extorsión no empezó con los delincuentes organizados, la extorsión empezó con las instituciones públicas. Ahí empezó con la mordida, sobre todo con las, ¿cómo le llaman? El tener que dar dinero para poder hacer justicia. Esta extorsión institucionalizada en las agencias del Ministerio Público. Esta colusión de las fuerzas de seguridad con los grupos de la delincuencia. En los mismos ministerios públicos se empezó a generar un ambiente de connivencia con los grupos de la delincuencia organizada. También en Guerrero una férrea militarización en las regiones indígenas. Ha estado militarizado desde hace 50 años porque hubo guerrilla en ese lugar y desde entonces no se ha permitido que los pueblos indígenas ejerzan su autonomía. Los operativos conjuntos entre las fuerzas de seguridad y elementos del ejército, las conocidas brigadas BON, es decir, estas operaciones para sobre todo revisar si hay armas, si la gente no tiene otro tipo de armas que pongan en peligro a la sociedad, y luego las detenciones ilegales de las autoridades comunitarias. Todo este contexto ha generado una crispación social en el Estado. Pueblos indígenas enfrentados al ejército para ejercer su autonomía, para procurar justicia, para garantizar seguridad. Esto no se ha querido permitir en el estado de Guerrero.
Por eso esta inseguridad, no solo en Guerrero, sino en muchos estados, Michoacán, donde han tenido que enfrentarse los pueblos a las fuerzas de seguridad, llámese ejército, llámese militares, llámese marina. Esta situación ha hecho que los pueblos, ante esta embestida de las autoridades federales, sobre todo los grupos que están para dar seguridad a la población, ha obligado a que los pueblos tengan que pensar su propio proyecto histórico de seguridad. Que los pueblos empiecen a reflexionar y decir, bueno, nos estamos enfrentando al gobierno, al ejército, a la marina, nos estamos enfrentando a la delincuencia y estamos solos, porque vamos con el Ministerio Público y ellos mismos se encargan de decirle a la delincuencia que ya vinieron a acusar a algunos líderes de la delincuencia organizada. Entonces no hay confianza. De ahí que ante la desatención de las autoridades del Estado y los tratos discriminatorios, las comunidades de esta costa montaña iniciaron un proceso autogestivo. Decían las autoridades en ese momento, bueno, ¿cómo aplicaban justicia a nuestros abuelos? Antes de que el Estado mexicano fuera Estado, ya teníamos sistemas de justicia. Entonces, ¿cómo era la justicia antes del Estado? De ahí que empezaron a reflexionar, pues que sus sistemas normativos simplemente son un recurso legal y legítimo para que haya seguridad y justicia comunitarias. Y entonces, este movimiento surge en el 94, cuando se vive una coyuntura propicia para la reivindicación de los derechos de los pueblos en el marco de este movimiento latinoamericano de resistencia contra la conquista y la colonización. Hay muchos jóvenes en ese tiempo que estaban en las universidades y que regresan a sus pueblos a levantar la voz y a sentirse orgulloso de su propia historia. Y son los que lideran este movimiento de resistencia indígena. También se da una convergencia de organizaciones sociales, la misma iglesia, los maestros, las autoridades comunitarias y agrarias que hacen frente a la inseguridad. El gran problema de la inseguridad une a la gente. Y bueno, estas autoridades son las que reflexionan y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer frente a esta inseguridad? Como pueblos originarios no podemos seguir supeditados a lo que diga el Ministerio Público y la Policía Ministerial, o como dice a veces la Constitución o los códigos penales, los comisarios, es decir, las autoridades indígenas en Guerrero, son auxiliares del Ministerio Público, es decir, siempre son chalanes, ¿no? Nunca pueden ser titulares de nada. ¿Por qué? Porque son poblaciones originarias. Y entonces, ¿pero eso quién lo puso? La mano mestiza. ¿Quién lo escribió? El blanco, el que habla español. Son ellos los que dijeron cómo tiene que ser un sistema de justicia. Nunca le preguntaron a los pueblos cómo realmente es la justicia desde abajo. Entonces ellos, jóvenes universitarios, empezaron a hacer la reflexión, es decir, no podemos seguir siendo peones, chalanes, supeditados al Ministerio Público cuando son autoridades que no están formadas en el pluralismo cultural y jurídico. De ahí que empezaron las asambleas, empezaron las consultas, y es cuando se da con la presencia de cooperativas cafetaleras allá en la Costa Chica, las que ayudaron a generar una red de organizaciones y de comunidades para poder, primero, garantizar el tema de la comercialización de su café y segundo, de la protección. Porque decían, bueno, ¿de qué sirve que tengamos ahora café y un recurso mejor si nos están asaltando? Si los ministerios públicos son cómplices de estos asaltantes. También se empezó a hacer una conformación de asambleas microrregionales con estos jóvenes indígenas y se empezó a dar el fenómeno del empoderamiento de las autoridades tradicionales como líderes comunitarios e interlocutores directos del gobierno ante el gobierno federal. Lo que hoy estamos viendo, esta emergencia de liderazgos, de autoridades con propio derecho como titulares de estos derechos públicos y la reactivación de las instituciones de justicia y seguridad. La reactivación de las instituciones de los pueblos,
Esas comisarías abandonadas empezaron a tener mucha fuerza porque dijeron, este es el poder donde está el pueblo. De ahí que hubo estas asambleas, estas reuniones, estas consultas y decir, primero decían las autoridades, vamos a agarrar a los asaltantes y se los vamos a entregar al Ministerio Público. Y así lo hicieron. Los agarraron y los entregaron al Ministerio Público. En la lógica del Ministerio Público dice, como nadie puso denuncia, te dejo libre. Y la gente dice, bueno, ¿qué pasa si nosotros estamos haciendo el trabajo de la investigación y de la detención? Dice, es que tiene que haber una denuncia. Pero más que la denuncia, atrás había obviamente dinero para que liberaran a los asaltantes. La gente dijo, entonces no podemos confiar en estos mestizos que dizque cuidan la seguridad e investigan delitos a los pueblos originarios. Vamos a hacer nuestro propio sistema. Y esa fue la decisión que los principales, los jóvenes, las mujeres, en las asambleas decidieron crear lo que se llama CRAC-PC, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria. Entonces, el 15 de octubre de 1995, en una asamblea donde hubo 20 comunidades de los Mepá Nasabi, de la costa montaña, en la comunidad de Santa Cruz, El Rincón, municipio de Malinaltepec, se creó lo que hoy se llama Policía Comunitaria. Y esto fue el principal acuerdo para que se creara la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Es decir, las autoridades que se iban a encargar de procurar justicia. Y ahí fue donde se erige un nuevo sistema de justicia, no nuevo, pero sí un sistema alternativo de justicia propio de los pueblos indígenas. Es en esta asamblea donde la gente dice, vamos creando nuestro propio sistema de justicia y seguridad. No le vamos a pedir permiso al gobierno. Irle a pedir permiso, va a decir que no te va a permitir, porque ellos dicen que tienen el monopolio de la fuerza, tienen el monopolio de la ley, y que eso es por naturaleza que el Estado tenga ese monopolio. Entonces, ¿para qué vamos a discutir con gente que no entiende que estamos en una sociedad plural y que esos derechos se ejercen de manera plural? Entonces, bueno, hacen el juramento las autoridades, dicen vamos a ser autoridades y vamos a defender a nuestro pueblo, y obviamente ubican en las comandancias y en las comisarías el lugar donde van a impartir justicia. Y entonces estamos diciendo que estos pueblos indígenas, obviamente fue lo que pelearon frente al secretario de gobierno y frente al ejército. Le dijeron ellos, nosotros como pueblos tenemos un sistema de gobierno regido en el ámbito político por el comisario municipal. Allá le llaman comisario municipal a la autoridad comunitaria. En el ámbito agrario, por el comisariado de bienes comunales y con el consejo de vigilancia. Y en el campo religioso, por lo que llaman allá los mayordomos, los fiscales, los sabios y las sabias. Y también por el banco de principales, es decir, por el banco de los consejeros que se erigen como este consejo del pueblo que ayuda a dirimir conflictos y que son garantes de la tradición. La asamblea es el máximo órgano de la toma de decisiones. Entonces vemos cómo hay toda una estructura entre los pueblos que simplemente está aplastada, sometida. ¿Por quiénes? Por las presidencias municipales, por los síndicos, los regidores y obviamente por el gobierno del Estado. Como si no existiera esta estructura y como si esa no fuera la base de esta pirámide del poder. Esta estructura del poder comunitario fue la base que le dio consistencia y legitimidad al sistema de justicia y seguridad comunitaria de la costa montaña. Es decir, no tenemos por qué pedir permiso de que si vamos a ejercer nuestros derechos y sobre todo a ejercer justicia. Y en esta asamblea dijeron, vamos a actuar como autoridades máximas, supremas de nuestros pueblos. Y obviamente, como ustedes pues todos manejan, el convenio 169
fue parte de esta recuperación del discurso de los derechos de los pueblos, la misma declaración de la ONU de los pueblos indígenas, la misma constitución política, y en Guerrero con esta lucha se logró que haya una ley que se le conoce la Ley 701 de reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero. Obviamente esta ley fue producto primero de una lucha histórica de los pueblos, donde ellos se erigieron como autoridades que procuran y que administran justicia y que reeducan a los detenidos. Entonces, fue curioso, primero fue no la norma, primero fue la acción, el hecho, el movimiento, la irrupción de los pueblos, y después el Estado no le quedó de otra que generar una ley para que reconozca esta lucha. Antes no se pudo. ¿Por qué? Porque las autoridades se negaban a reconocer a los pueblos originarios como entes que pueden procurar y administrar justicia. Bueno, entonces se arman de valor los pueblos y crean su propia policía comunitaria, ¿no? Y obviamente armados, ¿no? Armados. Nada de que decir, bueno, ¿por qué el Estado va a estar armado y por qué los pueblos no van a estar armados? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente regidos, controlados, tampoco es para que hagan desmanes, regidos por la asamblea comunitaria, regidos por sus principales. Estos que están elegidos, el pueblo los nombró. Saben quiénes son esos los que están marchando y los que están usando armas. Tampoco es cualquier delincuente, como pasa con las policías ministeriales o cualquier miembro del ejército. Estos tienen el filtro de la comunidad. Si le van a permitir que porte arma en su pueblo, es porque saben que es alguien que es responsable y que no va a andar borracho tirando balazos. La ley 701, ¿en qué consiste? El estado de Guerrero, dice, al artículo 37, reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la costa montaña. Y al consejo, ahí le puso consejo, pero es la coordinadora regional de autoridades, para todos los efectos legales a que haya lugar. Las leyes correspondientes fijarán las características de la vinculación del Consejo con el Poder Judicial del Estado y de su participación en el sistema estatal de seguridad pública, respetando la integralidad y las modalidades de las funciones que en cuanto a seguridad pública, procuración, impartición y administración de justicia se ejercen en el Consejo. Esto, que está en unos parrafitos, costó sangre, porque varios murieron. No piensen que fue algo romántico, ¿no? Varios compañeros de los pueblos originarios murieron, algunos están en las cárceles todavía, ¿no? Otros obviamente tuvieron amenazas y se fueron. Esto es producto de una lucha, no fue una concesión graciosa de las autoridades, fue hecha torciéndoles el brazo porque los pueblos demostraron eficacia en su proyecto. Entonces, vieron que sí era efectivo y por eso los reconocieron, porque entonces no se podían ir en contra de las autoridades, decir, ¿cuál es tu policía que cuida a la ciudadanía? ¿Dónde está tu policía que da seguridad? ¿Dónde? Dime dónde, si donde quiera hay colusión con el crimen organizado. Y entonces, siguiendo la ley, dice, conforme a lo previsto en la ley 281 de seguridad pública, esta ley confirma el reconocimiento de la policía comunitaria, respetando su carácter de cuerpo de seguridad pública auxiliar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias. Consecuentemente, los órganos del poder público y los particulares respetarán sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones como actos de autoridad. Por eso, cuando hay compañeros también, pues entre los pueblos originarios, no reconocen a la policía comunitaria, se amparan y dicen, pues porque me están deteniendo ilegalmente. Y a veces pues acuden a la federación. Los mismos autoridades del Poder Judicial mandan, obviamente,
requieren a las autoridades comunitarias que informen cuál es la situación legal de los detenidos. Es decir, que ya las mismas autoridades, el Poder Judicial, reconoce a las autoridades comunitarias como titulares del ejercicio que están haciendo de procurar y administrar justicia. El Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía formarán parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública. La autoridad competente podrá remitir a la custodia del Consejo de Autoridades a los indígenas sentenciados por delitos del fuero común para que cumplan su condena y se rehabiliten socialmente conforme a las normas que para tal efecto ha establecido el Consejo y que tutela el Código Penal del Estado. Presos que están en los cerezos pueden ser trasladados a las cárceles comunitarias. ¿Hasta dónde lograron reconocimiento este sistema de justicia comunitaria? Y bueno, es un movimiento grande, estamos hablando ya de más de 1000 policías, como 1700 policías en más de 28 municipios, obviamente están distribuidos en varias regiones y es un sistema que sí garantiza seguridad. Es interesante que cuando sabes que está la policía comunitaria en tu pueblo, cuando hay fiesta, sabes que vas a estar seguro. ¿Por qué? Porque ahí está la policía comunitaria. Y entonces eso le da confianza a la gente. En cambio, si sabes que está el ejército o la policía ministerial, sabes que va a haber balazos, ¿no? Y probablemente muertos. Cuando hay jaripeos, ustedes saben, ¿no? En algunos lugares dicen la fiesta se puso buena porque hubo 2 muertos, ¿no? Así a veces decimos en nuestras comunidades, lamentablemente, ¿no? Ya nos acostumbramos a la muerte, a la violencia, a la inseguridad, ¿no? Y que eso es parte de la fiesta de los pueblos y no es así, tiene que ser de otro modo, pero eso nos acostumbraron estas autoridades. En cambio, con las autoridades comunitarias es seguro que el que anda con arma va a ser desarmado, ¿no? Es seguro que van a detener a quienes andan con antecedentes penales. Esta es la estructura de la CRAC, es decir, una asamblea regional, ¿no? Es que es el órgano máximo. Asamblea regional son todas las comunidades que pertenecen a este sistema. Ahorita hay alrededor de 120 comunidades que pertenecen a este sistema. Entonces, todas se reúnen cada mes o cada 2 meses y ahí dice, es el máximo órgano de decisión conformado por todos los comisarios, comisariados, consejeros de las comunidades integrantes de este sistema. Está facultada para dictar sentencia. Interesante, ¿quién dicta sentencia? No un juez, dicta sentencia el pueblo frente a los delincuentes. Es decir, a ver, y ahí se defienden, defiéndete. A ver, tú que cometiste el delito de homicidio, defiéndete aquí frente a la comunidad. Obviamente ahí no se aceptan abogados o abogánsters, no. Ahí su mejor abogado del acusado es su familia. Punto. Que venga tu familia. Aquí no necesitamos que nos vengan a dar clases de derecho positivo. Aquí es el derecho comunitario. Es el derecho del pueblo. Entonces, el mejor especialista en derecho comunitario pues, son las autoridades indígenas, no los abogados. Obviamente los abogados van a decir, bueno, es que estuvo detenido más de 3, 4 días y ya se le… Bueno, sí, pero aquí hay otro tipo y otra lógica, otros ritmos y otros tiempos. Y no el tiempo occidental, ni los ritmos, ni las reglas occidentales son absolutas. Tiene que haber otro tipo de cultura jurídica. Los coordinadores y coordinadoras son las autoridades, son electos y electas en la asamblea. Esa es su fuerza, esa es su legitimidad, esa es su autoridad, por su honestidad probada y su firme compromiso con la CRAC para asumir la responsabilidad de procurar y administrar justicia. Existe el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria. El Comité Ejecutivo está integrado por comandantes regionales de todas las casas de justicia que están encargados de realizar investigaciones, ejecutar órdenes de aprehensión y, sobre todo, hacer estrategias de prevención de delitos como rondines, recorridos por el territorio.
también tienen a su cargo la reeducación de los detenidos. Y luego las asambleas comunitarias, es decir, lo que conocemos pues como los núcleos comunitarios, donde se eligen a los comisarios, que son las autoridades de este sistema. Ese es el esquema: la asamblea, los coordinadores, el comité, la asamblea comunitaria. Siempre arriba, no una persona, es el colectivo, la autoridad máxima. Y a un lado, obviamente, siempre los consejeros o consejeras. ¿Qué es la justicia comunitaria para los pueblos indígenas? Es un recurso muy sencillo para todos, no para los abogados ni para los que saben de leyes, para todos y todas, hombres, mujeres, ancianos, ancianas. Sencillo, eminentemente oral. Nada de que ahí pon tu denuncia por escrito, que se dirime de manera directa, cara a cara, expedita, rápida, en lengua materna y con la atención apropiada por parte de las autoridades comunitarias, porque las autoridades comunitarias hablan su lengua. No va a haber una autoridad comunitaria que no hable su lengua materna, porque ¿cómo va a dar justicia si no habla la lengua de los que están en esas comunidades? Con el fin de resolver de manera pacífica los conflictos. Es un sistema que privilegia el acuerdo, la conciliación de las partes involucradas y busca generar alternativas para resolver conflictos y prevenir que ya no se repitan estos agravios. La privación de la libertad como medida de sanción debe de ir acompañada siempre con la orientación y el diálogo permanente con los principales de la comunidad. En las tardes sacan a los presos y les dan pláticas los principales para que ya no vuelvan a cometer ese delito. Entonces, es parte de esta reeducación. La justicia comunitaria es en la asamblea regional, como en esta que está ahí en el rincón, donde se dirimen los casos graves de quienes cometen delito. Aquí está, bueno, de acá. Esta son paquetes de marihuana, 600 kilos le quitaron a estos compañeros, ¿no? 600 kilos, empaquetada para Estados Unidos desde la montaña de Guerrero. La región más pobre será muy pobre y muy marginada, pero paquetes de primera. La tecnología avanzada en la cuestión de la droga, ¿no? Entonces hicieron un retén la policía comunitaria y en esa camioneta que iban estos compañeros, bueno, resulta que pues sí, llevaban esta droga. Y entonces le dijeron, uno de ellos, el jefe, este jefe les dijo, ya hablamos con otro comandante, como diciendo, ya está acordado esto. Entonces hablaron con el comandante, dijeron, no, yo no sé nada. ¿Qué pasa? Deténganlos. Los detuvieron y ya. Obviamente hubo una reunión previa, dijeron, ¿qué hacemos? Porque no fue el primer caso donde ya se metieron al tema del narcotráfico. Porque la policía comunitaria ha dicho, el tema del narcotráfico no nos metemos. Pero como el tema del narcotráfico se ha metido a las comunidades indígenas, pues tenemos que salir al frente. Entonces, ¿qué hacemos? Vámonos a la asamblea regional. Esa es una asamblea regional. Y ahí los presentan. Ahí están y ahí está la marihuana. Y entonces ahí los interrogan las autoridades. A ver, ¿de dónde trajeron esa droga? ¿Quién se las dio? ¿Dónde la empaquetó? Toda la investigación pública, ¿no? Y ahí la asamblea determinó, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y en ese rato llegó el secretario de Seguridad Pública del Estado y con dos cuatrimotos y una camioneta que se las iba a regalar a la policía comunitaria y que de favor les pedía que liberaran, que entregaran a los detenidos a la policía ministerial del Estado, que ellos se iban a encargar de investigarlos. Muy preocupados, ¿no? Obviamente con sus respectivos paquetes de marihuana, ¿no? Para llevárselos, ¿no? Ese es un poco nuestro estado, ¿no? Entonces la gente dijo, señor secretario, gracias por las cuatrimotos, se puede ir de acá, nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer con estos presos, ¿sí? ¿Qué decidió la gente? Pues obviamente que los detuvieran, que se iban a encargar de reeducarlos, ¿no?
y que por el momento no les iban a dar los años de sentencia, pero que sí iban a estar en reeducación. Entonces, les dijeron, a ver, hablen, digan, tienen derecho a defenderse. Ahí atrás estaba su mamá de uno de ellos. A ver, hablen. ¿Qué quieren? ¿No? Aquí está el cuerpo del delito, no hay más, ¿no? Entonces, bueno, no hubo de otra que aceptaran que se quedaran ahí. Y esta droga fue quemada ahí a unos metros públicamente para decir, esto nosotros no queremos nada, para que al rato no digan que estos paquetes se los llevó el coordinador, se los vendieron por allá, no, quemada públicamente. Esa es la justicia comunitaria, ¿no? Pública, abierta, ¿no? Directa, sin tapujos. Entonces, bueno, la competencia, antes la CRAC decía, antes que iban a atender delitos, pues a lo mejor no muy graves, homicidios de repente no los atendían, pero con este fracaso del sistema de justicia en el Estado, dice, no, tenemos que atender todo, secuestros, extorsiones, delincuencia organizada, narcotráfico, y por eso ahora el nuevo reglamento de la CRAC dice, tiene competencia para conocer los delitos graves, porque siempre se ha dicho, bueno, que las comunidades indígenas nomás los delitos pequeñitos, nomás los de borrachera, los de robo de una gallina, como viendo que, ¿no? Como diciendo, no tienen derecho a juzgar pues a los grandes delincuentes que afectan al territorio de los pueblos indígenas. Obviamente si anda ¿cómo se dice? Como pasó que andaban ahí unos agentes de una empresa minera, porque también ahí hay concesiones mineras que todavía no están echadas a andar, pues lo detuvo la policía comunitaria, es decir, a ver, ¿tú qué andas haciendo aquí en este territorio que no te toca? No, pues es que andamos haciendo proyectos. ¿Qué proyectos? No, pues es que mire, vamos promoviendo que pues la gente puede trabajar en minas. No, las minas aquí no va a haber, ¿no? Entonces también te vas a ir a la cárcel por andar metiéndote en cosas que no te interesan, porque no son de tu comunidad, tú no eres de esta comunidad. El control territorial ha sido muy importante por parte de la policía comunitaria. Entonces es controlar el territorio. ¿Quién entra y quién sale de tu pueblo? ¿No? ¿Quién se está llevando la droga y quién se quiere meter para convencer a los pueblos para que haya empresas mineras? Entonces, por eso han fracasado las concesiones mineras ahí en esa región del estado de Guerrero, parte porque existe este sistema de seguridad. Y ya, cuando los hechos son graves, la misma autoridad local procede de oficio para investigar y brindar apoyo a la parte agraviada. Una característica fundamental de la comunitaria es atender las solicitudes planteadas por los comisarios relacionadas con patrullajes, resguardos, operativos conjuntos y tareas de investigación. Los comisarios se sienten muy orgullosos y dicen, bueno, va a haber fiesta en nuestro pueblo, van a ver a la comunitaria y decir, queremos resguardo. ¿Sabes qué? Por aquí pasaron unos armados y queremos saber qué pasan, patrullajes, retenes, o sea, y la gente dice, ahora sí tenemos seguridad, ahora sí confiamos en nuestros policías. Entonces ha sido muy importante porque es un modelo de seguridad ciudadana, que es lo que hemos peleado como derechos humanos, no seguridad pública que solamente se dedican a cuidar a los funcionarios públicos, ¿no? Sino que sean policías ciudadanos que atiendan en todo momento los llamados de la población y que es una policía cercana, con arraigo en la comunidad. Si no tienen arraigo, es obvio que van a ser desmanes esas mismas policías. Entonces, bueno, cada año hacen sus aniversarios para reiterar su compromiso de que van a seguir luchando por el pueblo. Es la asamblea los que los ratifica o también se han dado casos. Hay policías que han sido destituidos, hay autoridades comunitarias que también han sido destituidas porque se les ha cuestionado su actuar. Entonces, no es que sea intocable, no, ellos saben que la asamblea está sobre las autoridades. Entonces, bueno, estas policías, sus armas no son de grueso calibre, son armas obviamente reglamentarias, pero que la gente misma compra las armas, ¿no? Porque dice, tenemos que buscar una manera de protegernos contra la delincuencia y contra los mismos
que están dentro del gobierno. Y estas son las casas de justicia. En El Paraíso, municipio de Ayutla, es la región de la Costa Chica, perdón. Colombia de Guadalupe, que es, bueno, ya se le puso ahí Colombia, pero es en la región de la montaña alta. Citlaltepec, es en la parte de Mixteca o Tunzabi, esta es parte Mepá, esta es parte Tunzabi, aquí es mestiza, pero está los pueblos alrededor, los pueblos Tunzabi y Mepá. Hay 4 casas de justicia, es decir, casas de justicia comunitaria donde están la CRAC, ahí llevan a los detenidos, ahí los procesan, ahí se dan los careos, en esos lugares, ¿no? No son las cabeceras municipales, son comunidades indígenas. También los espacios territoriales se les empieza a dar lugar a los pueblos indígenas, porque si es en una cabecera, solamente fue en San Luis, pues obviamente que va a predominar la lógica del derecho positivo. Y bueno, ¿cómo se procede en la CRAC? Bueno, pues primero se recibe la denuncia oral, ya sea en la comisaría, en su pueblo, o en la casa de justicia. Se investigan los hechos por parte de los policías comunitarios, el comité ejecutivo. Se integra un expediente de las denuncias. Se emite, si hay elementos, se emite la orden de aprehensión. Se le dice al comité ejecutivo, la CRAC da una orden, ¿no? Gira una orden como ministerio público y le dice, ve y detenga a esta persona. La policía hace el cumplimiento de la orden. Una vez que lo detiene, lo presenta ante las autoridades en la casa de justicia y ahí es donde le informan al detenido por qué lo detuvieron, el motivo de su detención. Entonces le dicen, ahora manda a traer a tu familia, notifican al comisario que le digan a su familia de que su primo, su esposo, su hijo está detenido. Se abre el proceso. La familia aporta pruebas para decir que es inocente, que él no fue. Y si quieren las dos partes, hay una audiencia de conciliación. Llaman a la parte agraviada y a la parte, acusada. Entonces, ahí ven un intento de conciliación, si se puede. Y si no, hay una resolución por parte de la CRAC, una resolución provisional, dice, te quedas detenido. La resolución final, la sentencia final, la da la Asamblea Regional. Obviamente que ahí ya llevan el expediente más o menos armado, ahí le preguntan a la CRAC cuáles son las razones de por qué está detenido, si hay pruebas, y ahí se discute. Y ahí va la familia del detenido para decir, no, nosotros tenemos estas otras pruebas. Se hace como un juicio público y ahí se decide si se queda o se va. Regularmente ha habido muchos detenidos, ¿no? Pero no pasa más de 4 años los detenidos, porque sí se reeducan. Esta persona que les mostré de lo de la marihuana, ese era, precisamente, ese era del Estado de México. Esa persona llegó hasta por allá. Y su misma familia decía, pues sí, es que se fue de la casa, no sabíamos en qué andaba, ¿no? Resulta que, y bueno, decía que pues andaba ya muy perdido, pero nunca imaginaron que andaba en cosas ilícitas. Al final, después de creo que 3 años lo liberaron, después la familia regresó a dar las gracias porque dice, sí le sirvió esta experiencia. Él ya no toma, ya no consume droga y es una persona que ha cambiado, ¿no? La familia regresó a darle las gracias a la CRAC porque había rescatado a su familiar, ¿no? En un contexto que no era la intención de rehabilitarlo, en un contexto de aplicar justicia, ¿no? Entonces, bueno, cómo este proceso de reeducación ha sido efectivo. Y el proceso de reeducación, ya casi, ¿verdad? En aquellos casos que se impone penas a los detenidos, estos son remitidos a cárceles comunitarias, no son cárceles de máxima seguridad,
como hay aquí en el Estado de México. No, son cárceles chiquitas, ¿no? O sea, pequeñitas, no hay necesidad de tanto alboroto, ¿no? Para incorporarlos al proceso de reeducación. Y de manera, se tiene detenido a la persona 15 días o un mes, tienen que hacer trabajo comunitario en el día, como cualquier trabajador, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, después se bañan y después una plática con los principales. No están encerrados, no, están trabajando con la comunidad. Si trabajan y hacen bien, la comunidad obviamente les da de comer, ¿no? Y pues si se portan bien hasta les da su refresco, ¿no? Entonces, tienen que trabajar, ¿no? Y 15 días o un mes están ahí y después los mandan a otro lado, Es lo que llaman la vergüenza pública. Hay que conocer a los malos, ¿no? Para que les dé vergüenza y para saber quiénes son los que andan de flojos delinquiendo, ¿no? La base de la reeducación es el trabajo comunitario y los consejos de los principales. Cada comunidad se hace cargo de la alimentación. Bueno, hay un ejemplo de un compañero que está precisamente, ahí están las autoridades, ahí está presentado frente a la comunidad, ahí están los policías y están determinando qué van a hacer con él, ¿no? Ahí ya se lo llevan, ¿no? Para reeducación, ¿no? También los operativos, ¿no? Tienen que someter a los compas que a veces hacen desmanes y obviamente los tienen que encarcelar, pero siempre son presentados ante la asamblea. Pero bueno, no todo es color de rosa, como podríamos decir. Hay problemáticas. Hay una política del Estado que busca, como ya vieron con la ley, institucionalizar el sistema de justicia. O sea, jalarlo para que no sea tan autónomo, ¿no? Domesticarlo, hacerlo a su modo. Obviamente eso es tentador porque últimamente, por ejemplo, el gobierno de Aguirre Rivero, el que salió, ya les daba 1 millón de pesos cada mes a las casas de justicia. Entonces, pues si te dan 1 millón de pesos, pues quién no se medio ablanda, ¿no? Entonces empieza a haber problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se les quiere quitar esa fuerza que tienen, esa capacidad de enfrentar a la delincuencia con eficacia, ese valor, esa decisión. También falta de reconocimiento pleno al sistema de justicia. A pesar de que ya hay esa ley, hay ministerios públicos que dicen, entrégame el detenido. O hay jueces que dicen, eso voy a dictar orden de aprehensión porque ustedes están usurpando funciones. En el sentido de que pues no se reconoce ese sistema plenamente. Hay desprecio. ¿Cómo esas normas de los pueblos indígenas ahora resulta que van a tener un estatus hasta a nivel ya constitucional? ¿Cómo? Entonces siempre hay ese desprecio y ese intento de incorporarlos, de decir que nomás son policías al sistema de seguridad pública. Son más que policías, son guardianes de las costumbres, de las tradiciones, de la cultura, de los derechos, ¿no? Y también el ejército los ha jalado mucho, es decir, los ha querido controlar. Antes tenían licencias colectivas porque los presidentes municipales ayudaban a que los registraran de manera colectiva. Ahora es el registro individual, entonces cada quien tiene que presentar su arma y eso hace que los fichen a los que son policías comunitarios. Este es un operativo del ejército que dice, bueno, a ver, vamos a registrar tu arma para que te podamos reconocer. Hubo un acuerdo por ahí, pero que muchos no aceptaron porque dice, bueno, entonces ya te van a ubicar más, te van a controlar más y te van a detener en el momento que ellos quieran. Entonces hubo una discusión, algunos sí aceptaron el registro, otros no aceptaron ese registro como pasó con Michoacán, con las autodefensas. Otra problemática es que hay riesgos de que el crimen organizado se apropie del modelo organizativo para incursionar en los territorios indígenas. Apenas en Chilapa, una comunidad
resulta que dizque llegaron policías, como dijeron, somos policías comunitarios, y eran de la delincuencia organizada. Entonces, bueno, esta foto y esta otra es cuando llegan a Chilapa y dijeron, somos policías comunitarios y venimos a poner orden, porque sí, en Chilapa hay mucho desorden, muchas muertes, mucha violencia. Entonces, según llegaron de comunidades indígenas, nahuas, armados, diciendo, somos la policía comunitaria y venimos a poner orden. Y sí, se llevaron algunos, pero ya después se descubrió que no eran de la policía comunitaria, que eran de la delincuencia, y se llevaron a personas del otro grupo. Entonces, también, por eso a veces hay ese problema de decir, bueno, ¿quién es y quién no es policía comunitaria? Ese es el otro riesgo que se está corriendo, y por eso la gente ha dicho, bueno, tenemos que tener un control de, primero, dicen, ahí no es territorio de la policía comunitaria, tampoco la policía comunitaria va a cualquier lado, va a donde las autoridades y el pueblo dijo, aquí sí hay policía comunitaria, donde no haya, no entran, porque precisamente no hay un acuerdo, no hay un compromiso. Otra problemática, prevalece una concepción todavía racista de que la justicia indígena es la justicia por propia mano, es la justicia bárbara. Todavía no se comprende, la misma televisión promueve mucho eso, sobre todo cuando se trata de desprestigiar a la policía comunitaria, que es justicia por propia mano. No, ustedes ya vieron, hay todo un sistema y unas normas y unas reglas y controles de lo que es la policía comunitaria. Luego, el incremento de la persecución contra los líderes de la CRAC y su confinamiento a cárceles. Imagínense a estas personas que lucharon para que haya justicia en su pueblo, ahora los llevaron a Nayarit, a Almoloya, como grandes delincuentes, como la compañera Nestora Salgado, que algunos de ustedes saben. Ella se asumió como representante de la policía comunitaria en una comunidad náhuatl de Olinalá. Arturo Campos, lo trajeron al Almoloya, y Gonzalo Molina lo trajeron al Almoloya, y a ella la llevaron a Nayarit, por ser policías comunitarios, por ser representantes, obviamente porque Nestora detuvo al síndico municipal de Olinalá porque lo encontraron robándose unos animales, unas vacas, ¿no? Obviamente que no permitieron que hicieran eso. ¿Cómo la policía comunitaria va a hacer eso? Y Arturo Campos, por el hecho de que se movilizaron con las comunidades para exigir la libertad de Nestora, por eso se lo llevaron. Igualmente Gonzalo Molina. Entonces, bueno, ahora resulta que son los grandes delincuentes por defender y por participar y ser, pues, líderes de la policía comunitaria. Entonces, ella es Nestora, Gonzalo y Arturo. El gran desafío que tenemos es superar las divisiones. También la policía está dividida, por esto del dinero que les hablaba, se dividieron, ¿no? Mantener su autonomía, como ser policías del pueblo, no policías del Estado, no dejarse supeditar por las posturas de los líderes. Hay líderes que negocia el gobierno con ellos, y esos líderes como que entonces se desvían del proyecto histórico. Y recuperar los espacios de las asambleas. La asamblea es la máxima autoridad, y ahí es donde se rinden cuentas, ¿no? Que es la máxima instancia donde se traza el rumbo de la CRAC a partir de su proyecto histórico. Bueno, aquí ya es una negociación que tienen, por ejemplo, estos líderes con autoridades del Estado, y ahí es donde se empiezan a dividir. Y bueno, el gobernador Aguirre, que es cuando va y entrega 1 millón de pesos y dice, yo les voy a dar 1 millón de pesos. Obviamente que eso hizo trizas al interior de la policía comunitaria, porque nunca imaginaron, 1 millón de pesos y 5 millones para que construyeran su casa de justicia, ¿no? Entonces, pues, dijeron, estamos en la gloria, pero ese es el gran riesgo de este proyecto exitoso que hay en las comunidades indígenas. Entonces, bueno, esta es el territorio indígena, todo, ¿no? Aquí es la región de Oaxaca, todo esto, y esta es
la parte donde acciona la policía comunitaria. Entonces, cerca de Acapulco, cerca de Chilpancingo, y bueno, de acá, de la parte norte, cerca de, ¿cómo se llama? Huitzuco, a la región de Iguala. Hasta ahí es donde están estos. Bueno, ese es el logo de la policía comunitaria. El respeto a nuestros derechos es justicia, ¿no? Y pues con esto termino. Disculpen, creo que me pasé del tiempo que me habían dejado. Muchas gracias. Pues agradecemos a nuestro ponente, de verdad muy interesante el enfoque que nos